Muy buenas tardes. A continuación presentamos una línea de tiempo que tiene como propósito realizar un recorrido histórico sobre las políticas relacionadas con la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como nacional, destacando los principales hitos por décadas desde el año 1940 con proyección a 2030. Esta presentación es expuesta por las maestrantes Egna Juliet Martínez Zuluaga, Paulina Toriguita y Juliana Murillo, iniciando con la década de 1940 a 1950. A nivel internacional, en el año 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 26 consagra el derecho a la educación para todos, sentando las bases de lo que hoy entendemos por educación inclusiva. Aunque en ese momento no se habla directamente de inclusión, sí se empezó a reconocer que la educación debía ser un derecho universal y sin discriminación. En contraste, en Colombia aún regía la Constitución de 1886 con un enfoque conservador, elitista y excluyente. La educación pública era muy limitada, sobre todo en las zonas rurales, y prácticamente inexistente para personas con discapacidad. En la década 1950-1960, a nivel internacional se fortalece el papel de la UNESCO, que comienza a liderar esfuerzos por una cooperación educativa global. En el año 1950 se emiten esas primeras recomendaciones sobre educación para niños con necesidades especiales. En Colombia se promulga la Ley 43 de 1950, una reforma educativa que busca ampliar la cobertura. Si bien esto representa un avance, la inclusión no era un derecho, sino con un enfoque generalista dirigido sin atención a la diversidad. En la década de 1960 a 1970, a nivel internacional, la UNESCO publica el documento Educación para el Desarrollo, en el que comienza a hablarse de la necesidad de adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad. Esto es un paso clave hacia una educación más equitativa, centrada en esas necesidades individuales. A nivel nacional, el gobierno colombiano impulsa el plan La Revolución Educativa y crea el Instituto Colombiano de Pedagogía y Colpe. Por primera vez se reconoce la necesidad de formar docentes especializados para atender a niños con discapacidad. Aunque todavía incipiente, este es un hito en el camino hacia la educación inclusiva en el país. En la década de 1970 a 1980 a nivel internacional se empieza a consolidar un cambio de paradigma. La educación inclusiva deja de entenderse como un acto de caridad o buena voluntad y comienza a asumirse como un derecho humano fundamental, alineado con principios de justicia social y equidad. En Colombia, en esa misma década se comienza a reconocer la educación especial como un derecho social. Aunque aún se hablaba de educación especial y no de educación inclusiva, el decreto marcó el inicio del reconocimiento de la educación para personas con discapacidad como un derecho social. En la década de 1980 a 1990 a nivel internacional, la inclusión deja de ser solo una cuestión de acceso físico o integración parcial y allí comienza a entenderse como un aspecto esencial de la calidad educativa. En Colombia se inicia la formulación de la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, la cual redefine la estructura del sistema educativo colombiano y establece el reconocimiento de las diferencias individuales, sociales y culturales como base para una educación democrática e inclusiva. Adicional, la diversidad comienza a reconocerse no como una excepción que requiere adaptaciones marginales, sino como una característica inherente del aula y de la sociedad. De 1990 a 2000, a nivel internacional, marcó un hito fundamental en las políticas educativas globales. En ella se adoptó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, impulsada por la UNESCO, donde se consolida la visión de la educación como un derecho humano universal e indivisible, con énfasis en la calidad educativa para todos. En Colombia, la Constitución Política de 1991 representó una transformación profunda del marco del país.
Allí la educación inclusiva se empieza a concebir como un derecho fundamental y no como una concepción especial. La Declaración Dakar 2000 sobre educación para todos. Tenemos un acceso universal en la educación primaria hacia el año 2000 con el mejoramiento de resultados de aprendizaje, el cual busca la reducción de la tasa de analfabetismo de los resultados a mitad del nivel de 1990 y para el año 2000, haciendo suficiente hincapié en la alfabetización femenina. Esta busca ser un compromiso mundial para dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. El marco de acción Dakar establece 6 objetivos principales y basado en la experiencia del último decenio y el contexto mundial de cambio, propone 2 estrategias principales, siendo una de ellas los objetivos internacionales de desarrollo, en relación con la educación con los que ya se han comprometido. Es así como en el 2007 surge la Ley 1145 del Sistema Nacional de Discapacidad, Ley 1346 del 2009, por la cual se crea el Sistema Nacional de Discapacidad, que contempla una definición de discapacidad acorde con los planteamientos de la Convención de la ONU del 2006. La Política de Desarrollo Sostenible del 2015 busca garantizar una educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Este también es un pilar básico para el desarrollo y cumplimiento de otros objetivos. Seguido tenemos la política Decreto 1421 del 2007, que es la atención educativa a personas con discapacidad. ¿Qué nos establece este Decreto 1421 del 2007? Pues que anualmente se adelante el proceso de matrícula del estudiante con discapacidad en un establecimiento educativo, aportar y actualizar la información requerida por la institución educativa que debe alojarse en la historia escolar del estudiante con discapacidad. Seguido tenemos la Agenda 2030 sobre inclusión, la cual nos dice que la inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos independientes de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica. Por último, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que incluye capítulos sobre educación inclusiva, que tiene como objeto de la presente ley es promover la educación inclusiva afectiva y el desarrollo integral de niños y niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos educativos específicos de aprendizaje desde la primera infancia, y esto aplica para todas las instituciones públicas y privadas del país.